nacional por el Estado Mérida, miembro de Acción Democrática, también de la Comisión de Política Exterior. Bienvenido. Muy buenos días, Eduardo y Sonciré. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días, diputado. Bueno, este es un tema interesante, apasionante, seguido por el mundo entero, pero además de muy largo plazo en el proceso que se plantee de aquí en adelante, lo que ha ocurrido entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Su opinión? Bueno, y sobre todo, ¿cómo toca el ambiente interno venezolano? Bueno, me parece que restablecer las relaciones entre dos países, en este caso Estados Unidos y Cuba, es positivo. Yo pienso pues que los pueblos, en este caso el cubano, que ha sufrido tanto, eso le puede abrir perspectivas de un progreso económico, social, en virtud de las remesas, la posibilidad de desarrollar más el turismo, de abrirse económicamente, ¿no? Obviamente que es un sistema político cerrado y que hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, eso todo el mundo lo sabe, son más de 50 años y ha habido casos de poetas, de intelectuales, de políticos, en fin, que son víctimas de la violación de los derechos civiles, de los derechos políticos y de los derechos sociales también, de manera tal de que ojalá y eso permita igualmente una apertura, ¿no? El hecho de que haya un flujo comunicacional, que otra perspectiva se pueda abrir, eso genere cambios cualitativos, una mayor toma de conciencia de la necesidad de abrirse políticamente en un mundo hoy día globalizado, donde los derechos humanos son precisamente universales. Yo pienso que desde ese punto de vista es positivo. Posiblemente internamente en los Estados Unidos pues hemos visto las reacciones de algunos sectores republicanos, etcétera, que están en contra de esa medida, de esa política que tomó Obama. Sin embargo, yo creo que Obama ha actuado de una forma trascendente en el sentido pues de romper ciertos paradigmas y bueno, tomó una decisión que es muy importante, ¿no? Claro, está el tema del bloqueo, que eso es una medida más legislativa, más del Congreso de la Unión, pero seguramente que desde el punto de vista ejecutivo gradualmente irá Obama flexibilizando parte del acuerdo. Precisamente este restablecimiento de las relaciones tiene que ver con una serie de aspectos económicos, sociales, que estaban bloqueados precisamente y que hoy puede ser liberado o flexibilizado por vía pues de medidas ejecutivas de parte del presidente Obama. Ahora, las repercusiones aquí en Venezuela, obviamente desde el punto de vista del discurso político, aquí acuérdense que nos han venido acostumbrando en estos 17 años en un discurso antiimperialista, el enemigo está en los Estados Unidos, ellos son los culpables de todo. Bueno, y en el momento en que el propio presidente Maduro convoca una marcha el lunes y el martes aprueban un acuerdo ellos mismos en la Asamblea Nacional con un furibundo discurso antiimperialista, se está abriendo estas relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ¿no? Yo creo que hay ahí una contradicción. En segundo lugar, porque yo creo que los mismos cubanos le están dando un mensaje aquí a Maduro, en el sentido de que no hay una confianza a la política económica del gobierno. Los cubanos se están abriendo económicamente porque saben perfectamente bien que hoy día ya no tienen esa garantía de los ingresos petroleros venezolanos. Venezuela está sufriendo ahorita una crisis económica seria y el año que viene puede ser mucho más profunda. Y los cubanos se abren, los cubanos no son bobos en ese sentido y están dándose cuenta que ya no pueden seguir viviendo en base a subsidios. El primer subsidio fueron los rusos, el subsidio venezolano a partir de 1998, cuando llegó Chávez al poder. Bueno, eso se acaba y ellos tienen que abrirse económicamente. Entonces, desde ese punto de vista, es un mensaje en el sentido pues que la estrategia económica, la política económica del gobierno no es una política que genere confianza ya en los países del ALBA, en los países que de alguna u otra forma han venido coincidiendo en ese discurso antiimperialista, en ese discurso rezagado de hacer una revolución mundial desde Venezuela, pues, años atrás desde Cuba, cuando ellos tenían la estrategia de exportar la revolución. Así puede que yo creo pues que esto es importante, esto es un cambio, estos son los signos de los nuevos tiempos, ponen en evidencia ese infantilismo de izquierda que ha caracterizado el discurso de Maduro y que nosotros aquí tenemos que seguir luchando, pues porque estos signos que se han dado desde el punto de vista internacional no quiere decir que la comunidad internacional va a venir a resolver nuestros problemas aquí. Nosotros tenemos que resolverlos, tenemos que echar para adelante, tenemos que seguir luchando y sobre todo ir generando conciencia en el pueblo venezolano de la necesidad de un cambio aquí en Venezuela.
Diputado, se argumenta, como usted bien lo ha explicado, que también alguna de las intenciones de Estados Unidos es fortalecer el naciente sector privado que está en la isla caribeña. Pero hay otro punto. Así como ha cedido Estados Unidos, ¿en qué puede ceder Cuba en el caso de los derechos humanos? ¿Y cómo queda el reto que tiene en estos momentos el presidente de Cuba, Raúl Castro? Sí, es un reto, ¿no? Ahora, fíjate que cuando se producen las sanciones de la ley que aprobó el Congreso de la Unión y después hizo el ejecute el presidente Obama, los funcionarios aquí que están vinculados con el gobierno, la respuesta de Raúl Castro fue apenas ayer, antier, ¿no? No fue una respuesta inmediata al mismo día, ¿no? O sea, hay una cosa que a veces en los términos diplomáticos hay que entender, ahí hay algo que seguramente los cubanos tienen que manifestarle a Nicolás Maduro, porque nosotros no podemos seguir, cuando digo como país, en esta incertidumbre. Yo pienso que Cuba, que Obama ha dicho que lo va a sacar, que la va a sacar de la lista de los terroristas, incluso llegó a decir que un país que cumple con los requisitos que nosotros establecemos y que no está apoyando el terrorismo es un país que merece nuestra consideración. Eso lo dijo Obama en su discurso cuando abrió las relaciones con Cuba, o la restableció. Entonces, ahí hay un mensaje, ¿no? Cuba tiene que ver esa situación de los derechos humanos, al abrir las relaciones con los Estados Unidos sabe perfectamente bien que en los Estados Unidos la política de derechos humanos es fundamental. Eso no quiere decir que en los Estados Unidos no se violen los derechos humanos, en la democracia se violan los derechos humanos, pero hay mecanismos que resarcen esas violaciones de derechos humanos, de manera tal de que Raúl Castro o el gobierno cubano tiene que ver esa gran situación, pues, o esa realidad que ellos no pueden seguir cerrando las posibilidades de la disidencia, y yo abrigo pues que en un futuro nosotros tengamos partidos políticos en Cuba, tengamos congreso, tengamos libertad de expresión, tengamos pues esos mecanismos que son fundamentales en una democracia. Para terminar, Williams Dávila, un análisis en perspectiva hacia el 2015 que está a la vuelta de la esquina. Tendremos elecciones con una situación económica inocultable en la crisis. Y mucha gente se preguntará, ¿el gobierno tendrá tiempo de ir a una campaña tan importante como las parlamentarias en estas elecciones y también de gobernar y de atender los grandes problemas y de reducir al máximo los gastos suntuarios? Porque ese es un planteamiento interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que se eroga, lo que se gasta en recursos económicos en una campaña electoral puede considerarse o no suntuario? Y por el otro lado, para la llamada oposición, llámala MUD como sea, ¿hay otra manera de aportarle al país más allá de la previsible campaña, de la crítica, del ataque? Incluso, lo ideal sería no ligar que se hunda el barco para salir del capitán, porque es que todos estamos con el capitán, también montados en ese barco, ¿no? ¿Cómo analizas eso? Bueno, mira, yo creo pues que este año 2015... a veces a uno le entra la preocupación si el gobierno le va a dar una patada a la mesa, como ya lo hizo con el diálogo, en este caso concreto de las elecciones parlamentarias, de suspenderlas, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando uno ve esta situación de estos cambios en la política interna, en la política exterior, en la misma comunidad internacional, uno se llena pues de ánimo en el siguiente sentido, pues que no pueden actuar como si ellos estuvieran pensando que están llegando al poder o que llegaron al poder por la vía de las trincheras, ¿no? No, esas elecciones parlamentarias se van a dar. Nosotros tenemos que ir unidos, los del sector oposición, presentar un proyecto político, un discurso para generar una nueva emocionalidad en Venezuela, para que eso se dirija a un pueblo que vote en función de la expectativa de tener una Asamblea Nacional útil, una Asamblea Nacional que sea útil al ciudadano. Yo pienso que también la oposición hace cooperación de gobierno desde la Asamblea Nacional en la medida en que se ejerce control, en la medida en que efectivamente se abre el debate político profundo, en la medida en que haya discernimiento, tal cual como lo dice la Constitución, que la Asamblea es plural, pues. Entonces yo creo que desde ese punto de vista se tiene que trabajar, presentarle al país un discurso parlamentario en esta campaña electoral del 2015 propositivo, es decir, qué es lo que vamos a hacer, qué fue lo que no pudimos hacer,
para hacerlo mejor o para cambiarlo ahora a partir de esta legislatura que se elige en el 2015, de manera tal de tener una Asamblea Nacional que sea útil. Obviamente, aquí tenemos otro problema, que el gobierno, que sabe perfectamente bien por todas las encuestas que perdería una elección, sin embargo es el gobierno, tiene el poder. Hoy vamos a la Asamblea Nacional, el espíritu navideño no creo que lo tengamos muy desarrollado hoy allí, porque ellos van a aplicar la tiranía de la mayoría, ellos van a pretender agotar hoy todo el día para elegir todos los tres poderes. Y como lo dijo Soncire al principio del programa, son 7 años. Entonces, de verdad, seguimos viendo pues un proyecto político rezagado, fundamentalista, totalmente dogmático, que solamente están pensando en función de la hegemonía del poder. Eso hay que cambiarlo. En una nueva Asamblea Nacional, con una nueva mayoría, restablecer realmente el equilibrio. Si no logramos nosotros un nuevo poder judicial, electoral y ciudadano, cónsono con los requisitos que establece la Constitución, eso entonces hay que cambiarlo en una nueva Asamblea Nacional, con una nueva mayoría, para poder tener nosotros una democracia que funcione. Es decir, como lo dije hace rato, una Asamblea Nacional útil al ciudadano, desde el punto de vista de leyes sociales, de leyes útiles, de leyes que realmente establezcan una idea, que nosotros lo tenemos en esta comisión que estamos discutiendo sobre el discurso de la Asamblea. ¿Por qué no pensar en experiencias como la de Noruega? Esa experiencia de Noruega permitió que los ingresos petroleros que ellos invertían producto del aumento de los precios, ese ingreso se invertía en un fondo. Ese fondo le garantizaba al ciudadano todos los derechos sociales fundamentales, además de que era un fondo anticíclico. Eso estaba previsto en la Constitución venezolana con el Fondo de Estabilización Macroeconómica, pero eso lo eliminó el gobierno para crear el FONDEN. Nosotros tenemos entonces que ver que en vista de este periodo de vaca flaca, pues obviamente tenemos que pensar con ese criterio en base a los intereses de las futuras generaciones, es decir, darle al país la esperanza que va a haber una Asamblea Nacional que va a legislar desde el punto de vista de los intereses de las nuevas generaciones, del presente, de la realidad del país, y no tener allí, como hasta ahora hemos tenido, una tiranía de la mayoría que ha aplicado principios dogmáticos que nos ha llevado a tener una Asamblea Nacional castrada desde el punto de vista de sus funciones controladoras y de la producción de leyes útiles. Bueno, diputado, agradecido por esta reflexión. Seguiremos en contacto en Navidad y Año Nuevo. Lo mejor para usted. Por supuesto, y le deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo 2015 lleno de fe y esperanza. Amén. William Hasta luego, Dávila. diputado. Gracias. Gracias, Once. Diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida y representante de Acción Democrática, es miembro de la Comisión de Política Exterior.